Wednesday el psíquico más fuerte. 19:15. Marta, una mujer mayor, de pelo grasiento y piel curtida por los años, conducía su vieja camioneta rumbo a la gasolinera de Jericó. El vehículo, lleno de abolladuras y óxido, chirrió al detenerse junto a una de las bombas de combustible. Al salir, Marta sacudió su falda y se percató de la patrulla policial estacionada cerca. Junto al vehículo, la oficial Richie Santiago, una mujer corpulenta y de cabello corto y negro, observaba la escena con ojos atentos. Estaba esperando a que su compañero terminara de comprar sus cigarrillos baratos y las donas excesivamente azucaradas que siempre tomaba a esta hora como refrigerio. Mientras Marta comenzaba a cargar combustible en su camioneta, miró hacia arriba y saludó a Richie. «Oye, Richie. ¿Estás listo para el eclipse lunar?», preguntó Marta con la voz ronca por los años que pasó fumando. Richie asintió, sus ojos oscuros mostraban una mezcla de interés y preocupación. «Sí, dicen que es uno de los más largos que hemos tenido en décadas». «¿Vas a verlo, Marta?», preguntó. Marta se encogió de hombros mientras se rascaba una verruga que tenía en el cuello. «No lo sé, Richie. He tenido un mal presentimiento todo el día. Sobre todo pensando en todos los asesinatos que han ocurrido en Jericó. Han pasado 20 años desde que ocurrió algo así». Richie frunció el ceño y su expresión se endureció. La última persona que desapareció fue el hijo del sheriff Donovan. Todos asumieron que estaba muerto. Estamos todos en alerta máxima. No te preocupes, Marta. Estamos haciendo todo lo posible para atrapar al culpable, dijo Richie, intentando sonar lo más convincente posible, pero su tono era dudoso. ¿Culpable? Te diré lo que pienso, dijo Marta, inclinándose hacia adelante y apoyándose en sus antebrazos. Creo que han sido esos niños extraños de Nevermore. Adoradores del diablo. ¿Por qué crees que roban partes del cuerpo de sus víctimas? Para rituales profanos. Estoy segura de ello, susurró Marta. ¿Adoradores de Satanás en Jericó? No seas ridícula, Marta. Todos sabemos que esos adolescentes son raros, pero eso es todo lo que son. Adolescentes. No podrían escapar de nuestra búsqueda. El asesino sabe lo que están haciendo para evitar que los atrapen, respondió Richie con una risa ligeramente nerviosa. No podía negar que la inquietante academia escondida en el bosque le daba escalofríos. Eres joven, pero hace muchos años aquí sucedieron cosas extrañas y solo hay una coincidencia con esa época, dijo Marta en tono solemne. ¿Qué coincidencia?, preguntó Richie, cada vez más asustado por aquella anciana arrugada. Un Poe estuvo en Jericó, respondió Marta después de unos segundos de suspenso. Cuando Richie escuchó el apellido Poe, inmediatamente le vino a la mente un escritor joven y famoso. Sus 2 libros habían sido un gran éxito. Incluso su primer libro fue adaptado a una gran película, recaudando millones de dólares en taquilla. Recordó que el escritor, llamado Luke Poe, era estudiante de la Academia Nevermore. Justo cuando Richie estaba a punto de preguntar por qué Marta creía que Luke Poe podría estar involucrado, escuchó pasos y notó varias figuras acercándose con el rabillo del ojo. Giró la cabeza y vio 5 figuras con capas y capuchas negras. Sus rostros estaban oscurecidos. Estaba oscureciendo y ver a 5 personas vestidas así no parecía una buena señal. ¿Quiénes son ustedes? Identifíquense. Gritó Richie, mientras buscaba su revólver. Esas personas le causaban un mal presentimiento. Por alguna razón, sintió un miedo indescriptible, una punzada aguda en la columna vertebral. ¿Podría ser que Marta tuviera razón? ¿Había más de un asesino y eran estudiantes adoradores de Satanás de esa extraña escuela? Rápidamente sacó su arma y apuntó a las figuras encapuchadas. «No den un paso más o dispararé», gritó Richie tenso mientras las figuras continuaban caminando sin decir palabra. Justo cuando Richie estaba a punto de disparar, una voz tranquila y firme rompió el silencio. «Tranquilícese, agente. Somos solo turistas, no hay hostilidad aquí», dijo Sabrina, saliendo del grupo. Sus palabras tenían un poder hipnótico y tranquilizador, como si fuera una vieja amiga de Richie. El miedo y el sudor que cubrían a Richie desaparecieron al instante. Una ola de inmensa calma la invadió y alivió su tensión. «Baja tu arma y acércate a mí», continuó Sabrina con su voz como una suave y encantadora canción de cuna. Bajo el hechizo de las palabras de Sabrina, Richie obedeció sin rechistar. Lentamente, bajó el arma y caminó hacia Sabrina, como hipnotizada. A medida que se acercaba, Richie pudo ver claramente el rostro de Sabrina. Angelical y sereno.
Sabrina extendió sus delicadas manos, con las uñas pintadas de un rojo intenso, y las colocó sobre las mejillas de Richie, que era más alto que ella. Muy bien, gracias por comprender, dijo Sabrina con una sonrisa encantadora, su mirada brillando con una mezcla de compasión y frialdad. Gracias, respondió Richie, todavía en medio de un trance. De repente, Sabrina ejerció una fuerza inmensa con ambas manos. En un movimiento brutal y rápido, retorció el cuello de Richie, haciendo que su cabeza se volteara completamente hacia atrás. Un crujido agudo resonó en el aire. Richie se desplomó en el suelo, muerto, con los ojos muy abiertos en una expresión de incredulidad. Jajaja, es tan divertido y fácil manipular a los normales, se rió Sabrina, con voz controlada y divertida. Marta, paralizada por el horror, soltó la manguera de combustible y dio un paso atrás, incapaz de apartar la mirada del cuerpo sin vida de Richie. Sabrina se volvió hacia Marta con una sonrisa que ahora parecía mucho más siniestra. Marta tembló al ver la sonrisa angelical de Sabrina. Parecía una niña de no más de 15 años. No podía ver su rostro con claridad debido a la capucha. Una figura encapuchada más alta comenzó a caminar hacia Marta, que permaneció congelada en el lugar. Sus piernas se sentían como gelatina. ¿Era este el final de su vida? Bueno, al menos había vivido más de 60 años, aunque su vida no había sido gran cosa. Por favor, no, y suplicó Marta, pero la figura encapuchada no la escuchó y siguió caminando. Sebastián, con una fuerza que superaba con creces a la de un ser humano promedio, extendió su mano hacia Marta. Sin esfuerzo aparente, la agarró del brazo y, en un movimiento brutal, se lo arrancó del cuerpo. Un grito espeluznante llenó el aire de la noche y resonó en toda la gasolinera. La sangre brotaba del muñón donde antes estaba su brazo, pero Sebastián no se detuvo. Con la misma fuerza implacable, repitió el proceso con el otro brazo. Marta ahora se desplomó en el suelo y apenas podía respirar entre sus gritos de dolor y la rápida pérdida de sangre. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban llenos de agonía y terror. Sebastián se agachó, agarró una de sus piernas y sin dudarlo le arrancó una y luego la otra, dejando a Marta con el torso desmembrado y sangrante en el suelo. Las figuras encapuchadas necesitaban su torso para el ritual de resurrección de Crackstone. Por favor, mátame, dijo Marta con dificultad, su voz agonizante mientras flotaba al borde de la inconsciencia por el dolor y la pérdida de sangre. Sebastián, sin pronunciar palabra, agarró con fuerza a Marta del cabello y le arrancó la cabeza con la misma fuerza brutal que antes. Torso asegurado, dijo Sebastián con indiferencia, arrojando la cabeza al suelo y agarrando el torso de Marta. Aquí también está la parte asegurada, dijo Amarant mientras mutilaba una parte del cuerpo de Richie. Sabrina no quería ensuciarse las manos con la sangre sucia de un normie. Hay 2 normies en la gasolinera que vieron todo, comentó Deacon, sin que su voz se viera afectada por el brutal asesinato. Aprobó lo que sus compañeros les habían hecho a los normies. Eso está bien. Avisarán a los demás y el policía marginado de Jericó seguirá nuestro rastro. La sangre de este torso los llevará directo a nosotros, dijo Sebastián. El compañero de Richie había presenciado toda la escena, con el rostro paralizado por el terror. Estaba escondido detrás del mostrador junto al empleado de la gasolinera, que lloraba y repetía en voz baja. Lo siento, mamá, y 19:25 en un bar no muy lejos de la gasolinera, Anthony estaba sentado en una mesa apartada, bebiendo una cerveza y fumando. No hay movimiento y el eclipse ya está aquí. Debería regresar, pensó Anthony, un poco molesto. Había estado buscando pistas en Jericho, pero no había encontrado nada. Los asesinatos habían cesado desde la desaparición del mestizo Ide. Si lo que dijo el chico Poe era cierto, ¿habían abandonado los Speidman Jericho? Ya no tenían a Laurel Gates, la persona que se suponía que debía asumir toda la culpa. Ella estaba muerta. Si revivían a Crackstone y se revelaban sus identidades, lo que era muy probable, Anthony haría que los Speidman pagaran. No se puede andar por ahí reviviendo a los demonios normales por rencor y arrastrar a toda una institución educativa marginada a ello. Si querían matar a Luke, que así fuera, pero no asesinando a marginados inocentes. Anthony creyó la historia de Luke. Había escuchado las grabaciones incriminatorias de ese sin rostro llamado Deacon. Pero con la tecnología actual, era posible crear audios falsos, aunque no creía que ese fuera el caso. Aún así, la burocracia era un fastidio, por lo que siguieron esperando a que su compañera Claire llegara con el dispositivo para revisar los recuerdos que Luke había extraído.
Apagó el último cigarrillo que le quedaba en el cenicero y estaba a punto de levantarse para regresar a Nevermore cuando la radio de su mesa crepitó. «Necesito ayuda urgente en la gasolinera principal», dijo una voz frenética y tartamudeante. 5 encapuchados han asesinado al oficial Richie y a Marta. Repito, necesitamos refuerzos de inmediato. La expresión de Anthony se endureció al escuchar el mensaje. Rápidamente se levantó y se dirigió hacia la salida del bar. Al salir del bar, comenzó a correr a una velocidad increíble, como un superhombre salido de una película. 2 asesinatos, justo lo que necesitan para el ritual, pensó Anthony, con el ceño fruncido y una creciente sensación de pavor a medida que se acercaba a la gasolinera. 19:40 horas. Anthony llegó a la gasolinera antes que las patrullas de la policía de Jericó. Había un cadáver tirado cerca del surtidor de gasolina. Lo más aterrador fue que el cadáver tenía la cabeza orientada en la dirección opuesta a la que debía y había un agujero cerca del pecho, en el lado del corazón. Otro detalle macabro fue que cerca del cuerpo había 2 brazos, 2 piernas y una cabeza ensangrentada en el suelo, esparcidos como si fueran piezas de un juego de Lego. Esos cabrones. Un torso y un corazón, pensó Anthony mientras empezaba a seguir el rastro de sangre, que era muy visible. Parecía un camino de sangre que lo guiaba. Podía ser una trampa, pero no tenía más opción que seguirlo. Confiaba en su fuerza y no podía permitir que completaran el ritual. En el camino de sangre, al llegar a una esquina iluminada por una bombilla parpadeante, encontró 2 cuerpos más. Los cadáveres estaban completamente quemados. Un cadáver era alto y el otro más pequeño, como el de un niño. Ninguno de los cuerpos tenía partes mutiladas. Los mataron solo por diversión, pensó Anthony, echando un vistazo a los cadáveres antes de continuar. El rastro de sangre se estaba haciendo más fino y se alejaba cada vez más del pueblo. El rastro de sangre lo llevó al vertedero de Jericó, ubicado en el extremo norte de la ciudad y con una extensión de 3 kilómetros. Anthony entró al vertedero, que estaba desolado y lleno de montones de desechos que emitían un hedor insoportable. Anthony se movía con cautela, con los sentidos alerta, consciente de cada sonido y movimiento a su alrededor. En un pequeño cobertizo, la puerta estaba abierta, cubierta de sangre. ¿Mataron también al encargado del vertedero?, se preguntó Anthony. Si la suerte hubiera estado del lado de ese viejo normie, se habría ido antes de que las figuras encapuchadas llegaran al vertedero. Entró en el cobertizo y su suposición fue acertada. Un hombre viejo y encorvado yacía sin vida sobre una mesa, con los ojos muy abiertos y llenos de terror. Salió del cobertizo y continuó su búsqueda. Al llegar al centro del vertedero, notó algo extraño en el suelo. Un intrincado círculo dibujado con símbolos arcanos, iluminado por velas negras colocadas en cada punto cardinal. El círculo era de tamaño mediano. Un círculo de teletransportación, pensó Anthony frunciendo el ceño. Se dio cuenta de lo que significaba. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar. Un monstruo de ojos grandes, redondos y rojizos, con una cabeza desproporcionadamente grande en comparación con el cuerpo, saltó hacia Anthony con un rugido ensordecedor. Era un Ide. Anthony reaccionó rápidamente al ataque. Su brazo derecho se transformó en un instante. Su mano se volvió peluda y más musculosa, con garras afiladas. Con un movimiento rápido y decisivo, bloqueó la embestida de Ide y lo hizo retroceder varios metros, ganando el primer asalto. Ahí está el medio Ide, su fuerza no es ninguna broma, pensó Anthony, sintiendo que su brazo temblaba ligeramente. Antes de que pudiera continuar su pelea con Ide, otro monstruo idéntico emergió de la basura y se abalanzó sobre él. ¿2 Ides?, murmuró Anthony, sorprendido de ver a los 2 monstruos feos abalanzándose sobre él. Rápidamente se dio cuenta de quién era. El híbrido entre cambiaformas y vampiro. El objetivo de los Ides era obvio. Empujarlo hacia el círculo de teletransportación, que brillaba tenuemente en el suelo gracias a la luz de las velas. Esta vez, Anthony transformó ambos brazos. Con un gruñido de esfuerzo, se defendió de ambos Ides, empujándolos hacia atrás con su tremenda fuerza. Antes de que Anthony pudiera alejarse del círculo, 2 figuras encapuchadas surgieron de las sombras. Sus rostros estaban ocultos bajo las capuchas, pero Anthony pudo distinguir un brillo rojizo alrededor de sus ojos. En un instante, rayos de fuego salieron disparados de los ojos de ambas figuras encapuchadas. La velocidad era increíble. Reaccionando rápidamente, Anthony no tuvo más remedio que cruzar los brazos en forma de X para protegerse. Tensó los músculos, que se endurecieron. Su piel se volvió dura como el acero.
Los rayos de fuego le alcanzaron los brazos, pero no le quemaron. Era como si sus brazos estuvieran hechos de metal. Más poder. Pensaron Sabrina y Sebastián, canalizando más energía. Anthony comenzó a ser empujado hacia atrás por la fuerza combinada de los hermanos Spellman. En poco tiempo, fue arrastrado hacia el círculo. En ese momento, otra figura encapuchada activó el círculo, que comenzó a brillar intensamente, y Anthony sintió una fuerza invisible que lo empujaba hacia abajo. El ritual de teletransportación se completó con un destello cegador de luz roja. Anthony sintió que su cuerpo se desmaterializaba y que su entorno cambiaba instantáneamente. Cuando la luz se desvaneció, se encontró en un lugar completamente diferente. Un paisaje árido y desolado que no reconocía. Maldito hombre lobo. ¿Qué tan fuerte es? Preguntó Sabrina, con el sudor goteando por su rostro. Nunca había pensado que su rayo de fuego pudiera ser resistido por dos simples brazos, especialmente porque su hermano también le había disparado al policía marginado. Sebastián no dijo nada. Se limitó a secarse el sudor de la frente y frunció el ceño. La presencia de aquel policía marginado le recordaba a Atlas, una fuerza que aún no había alcanzado. Lo bueno es que completamos la misión, dijo Amarant, respirando pesadamente mientras volvía a su hermosa forma humana. Tyler también volvió a su forma humana, con el rostro cubierto de sudor. Sintió dolor en la mano, donde el hombre lobo lo había golpeado. No sabía que alguien pudiera poseer más fuerza física que él. Pensó en Luke, pero sabía que Luke usaba poderes extraños. No era pura fuerza física. Sin embargo, tanto Luke como Wednesday lo asustaban más. Su presencia era espeluznante y siniestra. Ya le he informado a Atlas, dijo Deacon. Bien, tomemos las partes mutiladas y vayamos directo a Nevermore, dijo Sebastián. Todos asintieron y comenzaron a moverse. El vertedero de Jericó volvió a la oscuridad y al silencio cuando la luna comenzó a salir en el cielo nocturno. 20 horas. La noche estaba sumida en una tensión palpable mientras el eclipse de luna de sangre alcanzaba su punto máximo, bañando el cementerio de Jericho con un resplandor carmesí. La luna, totalmente cubierta por la sombra de la tierra, brillaba con un tono rojo siniestro, arrojando una luz inquietante sobre las lápidas y los mausoleos. Atlas se encontraba en el centro del cementerio, esperando pacientemente con los ojos cerrados. Las líneas del pentagrama, que abarcaban todo el cementerio, estaban dibujadas con sangre animal y en cada punto cardinal se encontraba colocada una cabeza de animal distinta, con sus ojos vacíos mirando fijamente a la nada. Lo lograron, murmuró Atlas, abriendo lentamente los ojos. De su túnica, sacó un libro desgastado, con sus páginas amarillentas llenas de hechizos y encantamientos oscuros. Antes de comenzar el encantamiento, se mordió el pulgar, dejando que la sangre fluyera. Dejó que la sangre goteara sobre el centro del pentagrama. El suelo absorbió rápidamente la sangre y el pentagrama respondió con un brillo aún más intenso. Luego levantó el libro de hechizos frente a él, con los ojos brillando débilmente, y comenzó a recitar el encantamiento. Su voz resonó en la noche. Levantaos de las tumbas, almas condenadas, a mi orden. Sangre y carne, vida entre los muertos, a mi voluntad. Mientras pronunciaba estas palabras, el pentagrama invertido comenzó a brillar intensamente, cada línea trazada con sangre animal brillaba con un tono rojo oscuro. Las cabezas de los animales colocadas en los puntos cardinales parecieron cobrar vida momentáneamente, sus bocas se abrieron en un grito silencioso. El suelo bajo los pies de Atlas empezó a temblar y una espesa niebla espectral se elevó de la tierra, envolviendo las tumbas en un velo de oscuridad. El sonido de los huesos al romperse y la tierra al moverse se hizo más fuerte a medida que los muertos comenzaron a responder a su llamado. Las lápidas se movieron y unas manos esqueléticas empezaron a emerger del suelo. Los cadáveres, en distintas etapas de descomposición, se levantaron de sus tumbas, con sus ojos vacíos brillando con una luz malévola. Atlas continuó cantando, su voz ahora era una mezcla de poder puro y control absoluto. Ven a mí, a mis órdenes. Bajo las órdenes de la luna de sangre, levántate y sé salvo. La luna de sangre, que colgaba en el cielo como un presagio ominoso, parecía intensificar su luz roja. Los muertos reanimados ahora estaban en formación ante Atlas, esperando sus órdenes. La luna de sangre siempre amplifica el poder, pensó Atlas con una leve sonrisa mientras observaba a su ejército de no muertos. Había pasado mucho tiempo desde que podía disfrutar de esta manera. Es hora de cumplir las órdenes de mi amo, dijo Atlas mientras comenzaba a guiar a los no muertos hacia nunca más.
La gente de Jericó se libró de presenciar al ejército de los muertos, ya que el camino atravesaba el bosque y evitaba por completo la ciudad. 20:30 H. Nevermore estaba bañado por la luz roja de la luna de sangre. La escuela gótica lucía mucho más aterradora con los rayos rojos del extraño eclipse lunar que estaba ocurriendo esa noche. El recinto escolar estaba en completo silencio. Ni siquiera en los 4 dormitorios zumbaba una mosca y estaban a oscuras. Este abandono en un colegio que alberga a cientos de estudiantes se debía a un motivo: el eclipse lunar. Hace más de un mes, la profesora de botánica murió y pocos saben la verdad detrás de su muerte. Con la evidencia que Luke reunió sobre Laurel Gates, la resurrección de Crackstone y las figuras encapuchadas que ayudaron a Laurel detrás de escena, Larissa tuvo una reunión con los miembros de la junta y tomaron una decisión. Todos los estudiantes debían regresar a sus casas el día del eclipse, ya que la probabilidad de un ataque era muy alta. Las pruebas que presentó Luke eran abrumadoras. El personal de la escuela sería inútil si no tomaba una decisión cuando tenía esa evidencia frente a ellos y un mes entero para decidir. Por suerte para el personal de la escuela, el día cayó en sábado, por lo que no se perdieron clases. Los estudiantes no perderían ni una sola clase y no se retrasarían. Mala suerte para ellos. En lo alto de una de las torres de la academia, Luke estaba sentado en la cornisa de piedra, una amplia estructura que rodeaba la torre y ofrecía una gran vista de la luna de sangre. Los pies de Luke colgaban sobre el vacío mientras observaba perezosamente la luna de sangre. Junto a él, de pie en la misma cornisa, estaba Wednesday. Su figura delgada y pálida contemplaba la peculiar luna, un color que le gustaba mucho, aunque la prefería más espesa. Ellos dos eran los únicos estudiantes que se habían quedado en Nevermore esa noche. ¿Alguna señal?, preguntó Miércoles rompiendo el silencio. No, nada nuevo, respondió Luke, expandiendo su dominio lo más lejos posible, llegando hasta los bosques de Jericho. Las únicas presencias que percibía eran las de los profesores que estarían de guardia toda la noche para defender a Nevermore. Ambos volvieron a quedarse en silencio, observando. Ella fue la única que se quedó, pensó Luke, mirando la figura erguida de Wednesday mientras observaba la luna roja. Todos los demás estudiantes habían regresado en varios autobuses a sus casas. Enid, Javier, Ajax, Yoko, Bianca, etc. Si querían quedarse y defender la escuela ante un posible ataque, podían hacerlo, pero el 99,99% de los padres decidió que sus hijos debían regresar a casa. No culpó a Javier y a Ajax. Los autobuses llegaron por la mañana y sus padres ya habían decidido por ellos que tenían que regresar. Las autoridades escolares tuvieron que dar algunas explicaciones sobre por qué decidieron evacuar a los estudiantes. Tuvieron que mencionar un posible ataque. No podían enviar a todos los estudiantes a sus casas sin dar una razón. Solo una familia permitió que su hija decidiera si quedarse o irse. Los Adams, aun sabiendo que Wednesday estaba en peligro ya que su sangre era la clave para revivir a Crackstone. Wednesday, por supuesto, eligió quedarse. ¿Qué estás mirando?, preguntó Miércoles al notar la mirada de Luke sobre ella. ¿Por qué te quedaste? Eres la clave para la resurrección de Crackstone. Lo más sensato hubiera sido que volvieras con tu familia, respondió Luke. De esa manera, la demoníaca Normie no sería revivida y no estaría en peligro. Los profesores y la junta de la academia querían que Wednesday volviera a casa a toda costa sabiendo esto, pero ella se negó a dejar Nevermore. Como sus padres respetaban su decisión, no podían obligarla a regresar. No se ha encontrado el libro de las sombras de mi antepasado. Laurel lo escondió muy bien. No permitiré que los Spellman tengan la más mínima posibilidad de llevárselo. Pertenece a mi familia, respondió Miércoles. Además, nunca me perdería un ataque a alta escala. ¿Crees que te dejaría divertirte solo?, dijo Wednesday, con una leve sonrisa formándose mientras imaginaba la batalla de vida o muerte que podría suceder esa noche. Ella siempre había querido dejar la escuela, pero ahora era todo lo contrario. No había forma de que se perdiera esa noche por nada del mundo. Luke quedó cautivado momentáneamente por la sonrisa de Miércoles, iluminada por los rayos rojizos de la luz de la luna. ¿Y tú?, preguntó Miércoles volviendo a su expresión habitual y mirando a Luke, quien volvió a la realidad. ¿Yo qué? ¿Por qué te quedaste aquí? Sabes que vienen específicamente a matarte. Lo mejor sería que te fueras de Nevermore, explicó Wednesday. ¿Por qué haría eso? Finalmente tengo la oportunidad de matar a esos bastardos. Especialmente a esa perra Sabrina o como sea que se llame, respondió Luke, apretando los puños con fuerza. Una fuerte intención asesina brilló en sus ojos.
Tuvo que abstenerse de matar a Amaranth y al sin nombre para reunir pruebas, pero hoy por fin podría destrozarlos a todos. No tendría una mejor oportunidad. Esta vez, fue Wednesday quien se quedó fascinada al ver el rostro de Luke. Se inclinó y lo besó de repente, sorprendiéndolo, ya que su mente había estado ocupada pensando en 1000 formas de matar a Sabrina. ¿Por qué tan repentino?, preguntó Luke mientras Wednesday apartaba sus fríos labios de los suyos. Solo porque yo quería. ¿Está mal?, dijo Wednesday. No, no, respondió Luke con una expresión extraña. Normalmente, los besos con la chica gótica eran poco frecuentes. Luke tenía que aprovecharlos al máximo cuando ella tenía ganas, ya fuera que se acercara a él como lo había hecho ahora o si de alguna manera él lo descifraba leyendo su expresión y tomando la iniciativa. Por suerte, ninguno de los dos era del tipo de persona que necesitaba mucho afecto íntimo como otras personas, así que no tuvieron ningún problema con este arreglo. Por eso se llevaban tan bien. Por cierto, dijo miércoles, cambiando de tema con su habitual voz monótona. Enid me dijo que tenías una especie de promesa. ¿De qué se trata?, preguntó, mirando fijamente a Luke, a escasos centímetros de él. Luke permaneció en silencio, contemplando la hermosa luna roja. Su expresión era inexpresiva y firme. Sin embargo, si uno miraba con atención, podía notar pequeñas y apenas perceptibles gotas de sudor en su frente. El miércoles miró fijamente a Luke, sin parpadear, su expresión habitual en blanco la hacía parecer robótica. En ese momento, innumerables presencias entraron en el radar de Luke, sorprendiéndolo con el número repentino que seguía creciendo. Luke se levantó rápidamente y miró hacia el este, de donde provenían todas las presencias, cada vez más numerosas a cada segundo. ¿Son ellos?, preguntó miércoles. Podría interrogar a Luke sobre ese asunto que la preocupaba más tarde. Sí, pero estoy percibiendo cientos de presencias más. Es extraño, son parecidas, pero no exactamente iguales, respondió Luke. ¿Refuerzos? No lo creo, dijo Luke, sacudiendo la cabeza. Después de examinar los cientos de presencias, llegó a una conclusión. No muerto, respondió después de unos segundos. Interesante. Ha pasado mucho tiempo desde que desenterré y enterré cadáveres, comentó Wednesday. No había ni un rastro de miedo en su expresión, aun sabiendo que Nevermore estaba a punto de ser asediada por un ejército de no muertos. Tendrás que enterrarlos de nuevo. Te ahorrará algo de energía, dijo Luke con una leve sonrisa. ¿Dónde están los Spellman?, preguntó miércoles. Están esperando al margen, respondió Luke. Mientras los profesores se encargan del ejército de no muertos, intentarán matarte y capturarme. Luego buscarán el libro de las sombras, dijo Wednesday. Sí, respondió Luke, frunciendo el ceño. No podía entender por qué eran tan extremos, solo para matarlo. ¿Querían revivir a Crackstone? Podían concentrarse únicamente en matarlo durante este ataque. ¿Por qué también buscaban el libro de las sombras y trataban de capturar a Wednesday? Luke pensó que solo estarían allí para matarlo, pero se habían llevado a Ide y las partes del cuerpo que Marilyn había recolectado. ¿Para qué querrían las extremidades de las víctimas de Ide si su único objetivo era matarlo? Además, Luke podría haberse ido hoy en uno de los autobuses, de incógnito, sin que nadie lo supiera. ¿Estaban allí solo para matarlo o había algo más? Lo descubriré cuando capture a uno de esos bastardos, pensó Luke, sacudiendo la cabeza. Necesitaba especialmente capturar a esa maldita gorgona. Tendría la mayor cantidad de información. Entonces lo mataría. Sería difícil capturarlo y leer sus recuerdos, pero lo intentaría. ¿Crees que los profesores podrán resistir el ataque?, preguntó miércoles, sin pensar en moverse de su lugar. Los no muertos eran carne de cañón. No se enfrentaría a cientos de ellos. Lo más molesto era su gran cantidad. Con la habilidad extrasensorial de Luke, tenían una visión completa del campo de batalla. Podían enfrentarse a los verdaderos culpables de este ataque. Han instalado una buena barrera y hay varios profesores. Creo que no tendrán ningún problema, respondió Luke pensativo. La única desventaja que tenían era que Anthony, el policía marginado, no estaba cerca y eso suponía un problema. Debería haber regresado a nunca más, pero no había señales de él y era una fuerza poderosa a tener en cuenta en su defensa. Después de unos minutos de espera, el no muerto se hizo visible. Luke no advirtió a los profesores porque si lo hacía, tendría que decirles que poseía un aura blanca y, por ahora, quería mantener esa carta oculta. Ya sabían que tenía 2 auras. Gracias a que todos creían que tenía un aura, pudo reunir pruebas sólidas.
Los no muertos eran feos y repugnantes. Estaban al nivel de la bruja con la que luchó Luke, tal vez incluso más feos. Ni siquiera las mejores películas de zombies podían igualar a los verdaderos no muertos que atacaron la barrera. Eran cadáveres descompuestos, una mezcla de carne podrida y tierra húmeda. La piel desgarrada y colgante dejaba al descubierto músculos putrefactos y huesos amarillentos, con trozos de carne que se desprendían con cada movimiento. Algunos aún conservaban trozos de ropa destrozada, ahora cubiertos de barro y sangre seca, mientras que otros estaban desnudos, dejando al descubierto sus cuerpos mutilados por la muerte y la descomposición. Los no muertos rodearon Nevermore. Lo único que los separaba de los terrenos de la academia era la gran barrera que seguía resistiendo el asedio. La barrera no solo era defensiva. Desintegró a los atacantes en cuestión de segundos, pero más no muertos regresaron para reemplazar a sus camaradas caídos. ¿Cuántos muertos vivientes hay? Preguntó Wednesday. Luke era el único que podía responder esa pregunta. Son más de 1000 y siguen llegando, respondió Luke, un poco sorprendido por la gran cantidad de muertos vivientes que atacaban. Tiene sentido. Deben haber usado el cementerio principal de Jericó para revivir a todos estos no muertos. Un cementerio en un pueblo pequeño como este debe tener unas 2 hectáreas de tamaño, tal vez 3. Cada tumba ocupa alrededor de 2 a 3 metros cuadrados. Si asumimos que cada tumba ocupa 3 metros cuadrados, podría haber 6.666 tumbas en 2 hectáreas. Así que ese sería el número aproximado de no muertos que atacarían Nevermore esta noche, dijo Wednesday sin cambiar su expresión en absoluto. Vaya, deberías contarles esa información a los profesores, dijo Luke, con una expresión extraña en el rostro. Estaba más sorprendido por la facilidad de Wednesday para hacer cálculos. No era muy bueno en matemáticas. En cuanto a por qué Wednesday lo sabía, era fácil darse cuenta de que tenía una predilección por los cementerios, los cadáveres y ese tipo de cosas. Los no muertos siguieron avanzando y atacando la gran barrera que los desintegraba, pero de poco sirvió contra una cantidad tan abrumadora. Era solo cuestión de tiempo antes de que la barrera cayera y los miles de no muertos asediaran Nevermore por todos lados. Los profesores tenían muecas en sus rostros, pero no parecían preocupados por los no muertos. Su principal preocupación eran los individuos detrás de este ataque, quienes probablemente irían tras Luke y Wednesday. ¿Dónde están esos 2 estudiantes problemáticos? Pensó Charles, el profesor de Luke y Wednesday en la clase de poderes psíquicos. Ante este ataque, lo mejor era mantener a Luke y Wednesday cerca para protegerlos, pero habían desaparecido. Lamentablemente, él no era un psíquico clarividente, por lo que no pudo localizarlos. Los profesores comenzaron a moverse, cubriendo las posiciones más importantes por donde los no muertos entrarían luego de atravesar la barrera. Finalmente, la barrera no pudo resistir más y se rompió, permitiendo que los no muertos cargaran furiosamente hacia Nevermore. 45 horas. Un ataque zombie. Exclamó Javier asombrado desde detrás de su arbusto. Ante sus ojos, vio a cientos de zombies espeluznantes corriendo hacia Nevermore. Ni siquiera los zombies de Black Ops 3 son tan feos, comentó a Jax, quien, al igual que su amigo, tenía una expresión de sorpresa. ¡Qué asco! Se les cae la piel y los músculos mientras corren, dijo Divina con expresión de disgusto. ¿Cómo vamos a llegar a Nevermore sin llamar la atención de estos zombies? Preguntó Yoko, ajustándose sus gafas de sol negras. Nos abriremos paso a través de ellos. Respondió Enid frunciendo el ceño, mientras sus uñas multicolores se transformaban en garras afiladas. El grupo de 5 personas se había bajado de los autobuses en movimiento esta tarde antes de partir hacia Nevermore. Necesitaban la ayuda de sus compañeros de clase para evitar que los conductores que los llevaban de regreso a casa los vieran y los notaran. Tranquila, Enid, nuestro objetivo es encontrar a ese Ide para que puedas derrotarlo, dijo Yoko, colocando su mano sobre el hombro de Enid. Su amiga le había contado sobre la promesa que le hizo a Luke, por lo que decidió ayudarla. Consideraba peligroso que su amiga peleara con ese monstruo, pero era imposible hacerla cambiar de opinión. Deberíamos haber regresado a la escuela antes, comentó a Jax. Nos habrían encontrado y nos habrían enviado a casa, dijo Javier. Deja de decir tonterías. Busquemos la zona con la menor concentración de zombies, dijo Enid, poniéndose de pie y empezando a caminar con la mayor cautela posible para evitar ser vista por los zombies. Lamento su comportamiento. La luna roja la vuelve mucho más agresiva. Podría transformarse en cualquier momento, dijo Yoko levantándose y siguiendo a Enid. Javier y Ajax se encogieron de hombros y siguieron a las chicas.
Habían venido a ayudar a Luke. No entendían muy bien por qué Enid, su exnovia, estaba allí, pero cuanto más gente tuvieran, mejor. Al mismo tiempo, no muy lejos, Luke y Wednesday movían por los tejados de la Academia Gótica con gran agilidad. Cientos de zombies habían atravesado la barrera. Desde los tejados se podía ver un enjambre de puntos negros que atacaban y se lanzaban contra los profesores, que los mataban sin piedad. Los profesores son fuertes, pensó Luke mientras observaba a un profesor, transformado en hombre lobo, aplastando zombies a diestra y siniestra. Sin embargo, los zombies habían cumplido su propósito. Todos los profesores estaban ocupados, luchando contra los no muertos. El aire ya apestaba a un hedor pútrido. Elide, el mestizo y el sin rostro se dirigen hacia la zona norte, informó Luke a Wednesday. Debido a la abrumadora cantidad de presencias, no había notado a Enid, Javier y los demás. Era demasiada información y su atención estaba centrada en los enemigos principales. Deben ser la segunda distracción. Clásico. ¿Dónde está la Gorgona?, preguntó Miércoles. Luke se concentró en buscar a las otras tres presencias. Observó que dos de ellas se movían juntas a un ritmo moderado, ya cerca del patio pentagonal principal. Habían pasado la fila de profesores. Están en el patio principal. Parecen estar buscando algo, dijo Luke con el ceño fruncido. A diferencia de los demás, estas dos presencias, una de ellas era Sabrina, como la reconoció, parecían estar examinando la zona en la que se encontraban. ¿Saben dónde escondió Laurel el libro?, preguntó Miércoles frunciendo el ceño. Es posible. Si lograron matarla desde lejos, podrían haber asegurado el libro para evitar que lo encontraran. La otra presencia se dirige hacia Raven Island, dijo Luke. Lo más probable es que prepare las partes mutiladas para el ritual, respondió Miércoles, y con eso, ambos comenzaron a dirigirse hacia el patio principal a toda velocidad. Si la Gorgona está ahí, me ocuparé de ella, dijo Luke, envolviéndose los ojos con vendas negras. Wednesday asintió con la cabeza. Aunque le gustaba enfrentarse a los oponentes más peligrosos, prefería no enfrentarse a una Gorgona que pudiera convertirla en piedra con una sola mirada. Luke era el contraataque perfecto. Luke y Wednesday llegaron al patio rápidamente, moviéndose a gran velocidad por los tejados de la academia. La luna roja iluminó sus figuras. Al ver a las dos personas acechando en el patio pentagonal, no perdieron el tiempo y saltaron. Aterrizaje de superhéroe, murmuró Luke, con una sonrisa apenas perceptible. El impacto de los pies de Luke sobre la hierba creó un pequeño cráter en el suelo, levantando un poco de polvo y atrayendo la atención de las dos figuras encapuchadas. Wednesday, por su parte, aterrizó con gracia, sus pies no hicieron ningún ruido al tocar el suelo. Miró a Luke con una ceja levantada, sin entender su comentario. No lo entendería si, respondió Luke con una mueca ante la mirada de Wednesday. Si Javier y Ajax hubieran estado allí, habrían entendido la referencia. Luke observó las dos figuras encapuchadas que tenía frente a él. Incluso con una venda sobre los ojos, podía ver sus alturas y complexiones usando su haki de observación, aunque no podía distinguir sus rostros en detalle. Una de las figuras encapuchadas era bajita y de complexión delicada. Luke ya sabía que era esa zorra, Sabrina Spellman, o como fuera que se llamara en realidad. La otra figura era extremadamente alta, de unos 2,5 metros. Era musculoso, con una figura enorme e imponente. Ambas figuras llevaban capas y capuchas negras para ocultar sus rostros. Entonces, son la Gorgona Lamebotas de Elliot y su hija, que ya ha fracasado 2 veces. Hola, Sabrina. Hace tiempo que no nos vemos, comentó Luke con una leve sonrisa. Sabrina y Atlas quedaron momentáneamente desconcertados por la declaración de Luke y su repentina aparición. Después de procesar el comentario de Luke, Sabrina apretó los dientes con furia, pero antes de que pudiera hablar, Atlas habló. Luke Poe. Por fin nos conocemos. Me ahorraste la molestia de buscarte al venir aquí por tu cuenta. Gracias, dijo Atlas. De nada. Tú también me ayudaste mucho al lanzar este ataque masivo en Nevermore. Con la evidencia que he reunido, más este ataque, los Spellman están en problemas una vez que todo el mundo sepa que tú planeaste esto. Gracias, respondió Luke con una sonrisa. Al final, había logrado lo que quería sin la necesidad de revivir a Crackstone. Luke no podía verlo, pero Atlas hizo una mueca. Apenas unas horas antes, su maestro le había informado de que Luke había presentado pruebas a la policía marginada. Sin embargo, la misión seguía en pie, tenía que matar al chico. Si Luke tenía alguna prueba adicional, debía destruirla. Una aura dual bien escondida.
Debo felicitarte por eso, pero tu evidencia será inútil porque morirás hoy, comentó Atlas. ¿De qué servía presentar evidencia si Luke no estaría vivo para presenciar la caída de los Spellman? No mates a Sabrina, ordenó mentalmente Luke. Su mensaje llegó a la mente de Wednesday. Habían establecido un vínculo telepático hacía algún tiempo. Sin previo aviso, Luke salió disparado del suelo como un cohete y su cuerpo se convirtió en una mancha borrosa. Atlas apenas tuvo tiempo de parpadear antes de que Luke estuviera frente a él. Luke extendió la mano y agarró a Atlas por el cuello. Lo levantó del suelo y aceleró aún más, empujándolo hacia adelante. Salieron disparados por el patio como un proyectil. Las paredes del patio pentagonal se rompieron en pedazos al entrar en contacto con el cuerpo de Atlas. En cuestión de segundos, estaban lejos del patio, que ahora tenía una gran brecha en uno de sus lados. Las trenzas de Wednesday ondeaban al viento que generaba el rápido vuelo de Luke. Su expresión permaneció inalterada, sin mostrar rastro alguno de sorpresa. Sus ojos oscuros se centraron en Sabrina, que seguía inmóvil en su sitio, con su capa ondeando por las ráfagas creadas por el movimiento de Luke. Wednesday no tenía intención de hablar. Su figura se desvaneció en su propia sombra y reapareció frente a Sabrina, quien por alguna razón parecía congelada en su lugar. Wednesday ya tenía en la mano una guadaña oscura y la blandió contra la cabeza de Sabrina sin dudarlo. Por fin, Sabrina reaccionó ante la posibilidad de ser decapitada. La guadaña oscura pasó a escasos centímetros del rostro de Sabrina, cortando su capucha y revelando su rostro, que parecía igual que el año pasado, aunque Wednesday no la conocía. Sabrina tenía cabello rubio corto y ondulado, piel clara y ojos verdes. Wednesday notó una mirada llena de odio y rabia en los ojos de Sabrina, su expresión desquiciada para alguien con habilidades psíquicas de aura roja. Los furiosos ojos verdes de Sabrina volvieron a la realidad y se fijaron en el miércoles. ¿Eres su nueva novia? Primero una chica alegre y feliz, y ahora una chica gótica. Vaya cambio, ¿eh? Dijo Sabrina con una sonrisa desdeñosa, mientras dos bolas de fuego salían disparadas de sus manos hacia Wednesday a gran velocidad. Con su guadaña, Wednesday cortó limpiamente la primera bola de fuego que ya se le venía encima. La segunda, que tenía un segundo más de tiempo, la esquivó hundiéndose en su propia sombra. ¡Ojo! Otro muro del patio principal se derrumbó debido a la explosión provocada por la bola de fuego. Sin perder el ritmo, Miércoles emergió de una sombra detrás de Sabrina y arrojó un cuchillo oscuro a la espalda de su enemigo. Sin embargo, justo cuando el cuchillo oscuro estaba a centímetros de su objetivo, fue incinerado por llamas que de repente rodearon todo el cuerpo de Sabrina. Escudo de fuego, pensó Sabrina con una mueca, después de haber hecho un movimiento circular con los brazos. Tuvo que crear un escudo de cuerpo entero solo para defenderse de un pequeño cuchillo. Salid y pelead conmigo cara a cara. Exclamó Sabrina enfadada, haciendo un movimiento de corte con el brazo del que salió disparada una espada de fuego. La espada de fuego no fue lo suficientemente rápida para atrapar a Wednesday, quien una vez más desapareció en su sombra. Esto solo enfureció aún más a Sabrina, lo que la hizo desatar ráfagas de fuego salvajemente por todos lados como una loca. Para ser un usuario del aura roja, eres patético al controlar tus propias emociones, comentó Wednesday, su voz resonando como un susurro desde todas las direcciones hacia Sabrina, quien frunció aún más el ceño. La psique de Sabrina no estaba en su mejor estado en ese momento. Durante los últimos 2 años, su vida había sido un desastre. Fracasó en la misión que le había encomendado su padre, se perdió por primera vez en su vida, tuvo que vivir entre personas marginadas que consideraba despreciables y luego vivió en una casa en ruinas durante meses cuando había vivido en el lujo toda su vida. A medida que la pelea continuaba, el patio estaba en peores condiciones. Había fuego por todas partes y varias paredes estaban destruidas. Sabrina ya tenía varios cortes en su cuerpo para el miércoles y sus ataques furtivos. Terminemos con esto, pensó Miércoles, emergiendo de una sombra creada por el crepitar del fuego. Finalmente estás saliendo de tu pozo. ¿Lista para luchar cara a cara, chica topo? Preguntó Sabrina con una sonrisa mientras preparaba el rayo de fuego que saldría disparado de sus ojos. Tus palabras no tienen poder sobre mí. Deberías mejorar mucho tu aura roja si quieres afectarme, y dudo que puedas, dijo Wednesday, notando el poder hipnótico de las palabras de Sabrina. Había tenido un perfecto control de sus emociones desde que era una niña. Solo 2 acontecimientos habían hecho que sus emociones fluctuaran. Cuando murió su mascota, el escorpión, y todo lo que experimentó con Luke.
Después de decir eso, extendió su mano y una guadaña de oscuridad comenzó a formarse. A diferencia de las guadañas anteriores que había materializado, el mango era mucho más largo y delgado. Con un movimiento fluido y preciso, blandió la guadaña, creando un corte oscuro que se extendió como una ola de oscuridad. El corte se movió velozmente, consumiendo el aire y silenciando el rugido de las llamas. Todos los incendios en el patio se extinguieron instantáneamente con el oscuro corte del miércoles. El patio volvió a quedar en total oscuridad, iluminado únicamente por la luz rojiza de la luna. «Sal, cuervo», susurró Miércoles con voz fría y monótona. De entre las sombras, una forma empezó a cobrar vida. Al principio, era solo un contorno oscuro, pero rápidamente fue creciendo en tamaño y definición hasta que un cuervo gigantesco emergió de la oscuridad. Sus ojos brillaban con inteligencia maliciosa y su plumaje estaba hecho de pura sombra. El cuervo gigante extendió sus alas, abarcando casi todo el patio, y se posicionó detrás de Miércoles. Hace mucho tiempo que salí de ese pozo. Por fin me das un poco de libertad, Wednesday, graznó el cuervo. Su tono era bajo y áspero, cada palabra raspaba como garras sobre una pizarra, con un eco distorsionado. Era como si algo grotesco y antinatural intentara imitar el habla humana pero no pudiera ocultar su verdadera naturaleza. Para ser un cuervo sobrenatural, hablas demasiado. Ahí está tu presa. No la mates, dijo Wednesday, haciendo un leve gesto con la cabeza para que el monstruo de las sombras atacara. Lengua afilada como siempre. Graznó el cuervo, riendo estridentemente mientras se lanzaba hacia Sabrina, quien se quedó congelada, mirando fijamente al monstruo de sombra gigante. Los ojos de Sabrina comenzaron a brillar hasta que un poderoso rayo de fuego salió disparado de cada uno de ellos, alcanzando al cuervo gigante. Sin embargo, para su horror, el fuego pareció ser tragado por la oscuridad del cuervo y continuó su camino, apenas siendo empujado hacia atrás. El cuervo, con sus alas abiertas, envolvió a Sabrina en una prisión de oscuridad. La joven Spellman quedó completamente ciega, como si estuviera en una oscuridad absoluta sin fin. De repente, desde esa oscuridad, vio unos tentáculos oscuros que se deslizaban hacia ella. No podía hacer nada para esquivarlos. No podía moverse ni usar sus poderes de fuego en esa prisión. Los tentáculos se enroscaron alrededor de sus brazos y piernas, inmovilizándola por completo. «Fuego, fuego, aparece, maldita sea», pensó Sabrina nerviosa, pero su fuego no vendría a quemar la oscuridad. Sin previo aviso, las puntas afiladas de los tentáculos comenzaron a desgarrar su piel, creando profundas laceraciones de las que brotó sangre oscura y abundante. Wednesday, de pie frente a Sabrina, la observaba con frialdad. Sabrina estaba arrodillada, con expresión vacía, como si su mente estuviera atrapada en otro lugar. De repente, Miércoles notó que las laceraciones comenzaban a aparecer en la piel de Sabrina. Ya empezó, pensó Wednesday, y en ese momento, el silencio fue roto por un grito desgarrador de Sabrina. Las heridas se multiplicaron, desgarrando su delicada piel mientras los gritos de dolor se intensificaban. El Miércoles, con una fría sonrisa de placer en los labios, observó el sufrimiento de Sabrina. «No me gustó cómo Luke dijo tu nombre», murmuró en un tono gélido, colocando su mano pálida con uñas pintadas de negro cerca de su rostro. El cuervo, que acechaba en las sombras con Sabrina, pareció recibir una orden mental de Wednesday. Sin perder un momento, los tentáculos oscuros que la envolvían se levantaron y se deslizaron hacia el rostro de Sabrina. Los tentáculos apuntaban a las cuencas de sus ojos. Las puntas se alargaron y entraron lentamente en los ojos de Sabrina, con la intención de infligir el máximo dolor. Luego comenzaron a ejercer una presión controlada, tirando suavemente de sus ojos hacia afuera. El proceso fue lento y agonizante. Los ojos de Sabrina comenzaron a estirarse. Sus globos oculares se hincharon hacia afuera, las venas se hincharon y estallaron bajo la presión. Finalmente, con un último tirón firme y despiadado, los tentáculos extrajeron los globos oculares de Sabrina de sus cuencas. El grito de dolor de Sabrina fue peor que los anteriores. «No gastes tu energía demasiado rápido, la tortura apenas ha comenzado», dijo Miércoles con una leve y aterradora sonrisa en su hermoso rostro. «Esto es un verdadero ataque zombie», exclamó Javier, decapitando a 3 zombies a la vez con una katana que sostenía en su mano derecha. La katana era blanca y negra, pero aparte de eso, parecía una espada japonesa de alta calidad. «Hicimos bien en regresar», dijo Ajax con una sonrisa, aplastando la cabeza de un repugnante y feo zombie bajo su pie. Ambos eran fanáticos de los juegos de zombies y estar en una especie de apocalipsis zombie era uno de sus sueños.
No estamos aquí para divertirnos, chicos, dijo Yoko, suspirando mientras blandía un gran martillo blanco y negro, estrellándolo contra la cabeza de un zombi, que explotó como una sandía por el impacto. El martillo era cortesía de Javier, para que Yoko no tuviera que tocar al repulsivo no muerto con sus manos. Pesaba más de 30 kilogramos, pero Yoko lo manejaba con una sola mano como si no fuera nada. Por aquí, dijo Enid, olfateando el aire y caminando por el recinto escolar. El grupo tuvo que abrirse paso entre los zombis. Por suerte, los profesores se encargaron de las hordas más grandes, por lo que no perdieron mucho tiempo. ¿Puede tu sentido del olfato funcionar con todo este hedor podrido?, preguntó Divina, tapándose la nariz con expresión de disgusto. El hedor de Ide es tan fuerte como el de los zombis. No puede engañarme, respondió Enid mientras se apresuraba. El sentido del olfato de un hombre lobo no se puede subestimar. Enid tuvo mucho tiempo para captar el olor de Ide cuando luchó contra Luke y Wednesday meses atrás. No lo olvidaría fácilmente. El grupo continuó su marcha, matando a uno o dos zombis que se cruzaron en su camino. Ese es el invernadero y comentó a Jax, mirando el edificio distante donde solían tener clases de botánica, que habían sido canceladas luego de que el profesor se fuera repentinamente. El invernadero parecía más sombrío de lo habitual debido a la luz rojiza de la luna. La estructura de vidrio y metal reflejaba el resplandor carmesí. Está ahí y no está solo, dijo Enid antes de correr hacia las puertas del invernadero sin dudarlo. Javier, Yoko, Ajax y Divina no tuvieron más remedio que correr tras Enid y entrar al invernadero, donde fueron testigos de cómo se desarrollaba una extraña escena. Tyler, completamente transformado en su forma Ide, les daba la espalda. Estaba en un hoyo que parecía haber sido cavado por sus propias manos. Sus enormes y afiladas garras seguían desgarrando la tierra a una velocidad asombrosa, esparciendo trozos de tierra y raíces por todas partes. Desde su posición, los demás solo podían ver la enorme espalda del monstruo y los pocos mechones de cabello desordenados que se balanceaban con cada movimiento que hacía. Sentada perezosamente en un escritorio con las piernas cruzadas, Amarant miraba sus uñas pintadas de rojo oscuro. A unos metros de distancia estaba Deacon, apoyado contra la pizarra. Era imposible saber hacia dónde miraba, ya que no tenía ojos y su capucha ocultaba su rostro sin rasgos. Las dos figuras encapuchadas se volvieron hacia los inesperados invitados. Ide también dejó lo que estaba haciendo y los miró con ojos llenos de intenciones asesinas. El lugar quedó sumido en un silencio incómodo. El único sonido que se escuchaba era el gruñido bajo de Ide, que demostraba una gran moderación al no arremeter contra los nuevos enemigos. Cabello blanco y uno sin rostro, deben ser Amarant y Deacon, comentó Javier con seriedad, rompiendo el silencio. Luke le había contado todo a Javier. Ya no era un secreto, ya que se habían presentado las pruebas y era solo cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. Luke pues todo un detective, ¿eh? Recopiló muchísima información y ni siquiera nos dimos cuenta. Debe ser un fan de Sherlock Holmes, dijo Amarant, bajándose la capucha para revelar su impresionante rostro, su cabello blanco y sus ojos rojizos. Javier, Ajax, Divina y Yoko se quedaron sin palabras por un momento, sorprendidos por la belleza de Amarant. No pudieron decir ni una palabra durante unos instantes. La única que mantuvo la misma expresión impaciente fue Enid, quien sin mediar palabra comenzó a transformarse. Ya no se contenía. La luna de sangre de esa noche era la ocasión perfecta para dar rienda suelta a todos sus instintos. Su delicado cuerpo empezó a temblar y a cambiar, ganando altura, peso, músculos y pelaje. En tan solo unas cuantas respiraciones, su transformación fue completa. Ahora era tan alta como Ide, incluso lo superaba ligeramente en altura. Sus colmillos eran afilados y largos. Sus ojos brillaban con un instinto feroz, fijos en Ide, quien la observaba con la misma intensidad. Con su transformación terminada, Enid no esperó ni un segundo más. Con un rugido, saltó con una fuerza inmensa, cubriendo la distancia de varios metros que la separaban de Ide. Enid chocó con ambas patas con una fuerza brutal. A pesar de su tamaño y poder, Ide salió despedido hacia atrás con gran fuerza. Voló por los aires, atravesando la pared del invernadero con un tremendo estruendo, rompiendo vidrios y vigas de metal como si nada antes de continuar su vuelo al exterior. Enid comenzó a correr a cuatro patas hacia Ide. Ignoró por completo a Amarant y Deacon, quienes, al igual que Ide, ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Los hombres lobo van a darlo todo esta noche, dijo Amarant con una expresión inusualmente seria. Le habían encomendado una misión y tenía que cumplirla.
No podían permitirse perder el libro de las sombras, que podría traer a Crackstone de vuelta del infierno. Acabemos con ellos y luego completemos nuestra misión, dijo Deacon mientras movía para pararse junto a su compañero, mirando brevemente el pozo que Ide había cavado. Todavía hace falta cavar un poco más, pensó Deacon. Oye, tienen una gran ventaja numérica. ¿Los estudiantes de Nevermore siempre pelean tan sucio? Preguntó Amarant con una sonrisa, mirando a Javier y los demás, que también habían tomado sus posiciones de combate. Y Luke volaba a gran velocidad, apretando con fuerza el cuello de Atlas. Después de salir del quad, comenzó a ascender cada vez más alto, alcanzando los 50 metros y subiendo. Ahora, pensó Luke, arrojando a Atlas hacia abajo con una fuerza tremenda, apuntando al bosque que rodeaba Nevermore. Atlas salió disparado hacia el suelo como un proyectil humano, su cuerpo cortando el aire mientras caía. Con un impacto brutal, Atlas chocó contra las copas de los árboles. Las ramas crujieron y se partieron bajo la fuerza del golpe. Su cuerpo atravesó varias capas de ramas antes de golpear el suelo con un ruido sordo, levantando una nube de tierra y hojas. Luke aterrizó cerca del gran cráter donde debería haber estado la gorgona. Miró su mano, la que había agarrado el cuello de Atlas. Sintió dolor en las puntas de los dedos. Sabía que las gorgonas tenían una resistencia superior a la de muchos otros parias. La cáscara de sus huevos estaba hecha de un compuesto extremadamente fuerte que formaba una especie de escama de polímero que cubría sus cuerpos, lo que les otorgaba una durabilidad notable. Su cuerpo es increíblemente resistente, pensó Luke mientras observaba a Atlas emerger del cráter en el suelo. El impacto que había recibido no parecía haberle causado el más mínimo daño. De un solo salto, Atlas aterrizó a pocos metros de él, completamente ileso, aunque la capucha que ocultaba su rostro había desaparecido. La cabeza de Atlas era grande y redonda, cubierta de cicatrices. Su piel estaba tensa sobre su cráneo, lo que le daba un aspecto cadavérico. Sus ojos eran pequeños y hundidos, de un color blanco lechoso, como si estuviera ciego, pero su visión era excepcional. Fue un buen masaje, dijo Atlas con voz monótona y sin emoción. Mientras hablaba, inclinó el cuello hacia un lado, produciendo un crujido que resonó en los oídos de Luke como si se doblara el acero. ¿Eres el hombre de acero o algo así? Preguntó Luke con una mueca. ¿Acero? Ja, se burló Atlas con desdén en su tono. El bronce de la gorgona. Lo llaman bronce mítico. Más duro que el acero, comentó Edgar, que flotaba cerca, dispuesto a ser espectador en primera fila de esta pelea. ¿No son solo unas pocas gorgonas las que tienen ese bronce mítico? Preguntó Luke mentalmente, con una expresión pocas veces vista en su rostro, aunque sus ojos estaban ocultos por el vendaje negro. Parece que durante mi ausencia, ese maldito viejo logró poner sus manos en la mítica piel de bronce, respondió Edgar, perdiendo su habitual actitud relajada. TSCH, voy a golpear ese maldito bronce hasta que se abolle, dijo Luke, haciendo crujir los nudillos. Sus ondas telequinéticas eran poderosas. Si lo golpeaba lo suficiente, podría causarle daño tanto externo como interno. ¿Crees que puedes pelear adecuadamente con una venda puesta, niño? Preguntó Atlas con una expresión de desdén. Todos temían sus ojos, y él creía que una venda haría que los movimientos de Luke fueran torpes y lentos. Aunque los marginados tenían sentidos agudizados, verse privado de la vista contra un oponente poderoso solo lo pondría en desventaja, o eso pensaba Atlas. Ya veremos, viejo, dijo Luke con una leve sonrisa, estirando los brazos. Atlas no esperó más. Puso toda su fuerza en sus pantorrillas y cargó contra Luke con una velocidad increíble. Sus largas zancadas acortaron la distancia en un instante. En menos de 5 segundos, alcanzó a Luke y le lanzó un puñetazo en la cara. Luke no parecía desconcertado. Atlas era rápido, pero los ataques del miércoles le habían dado menos tiempo para reaccionar y venían desde múltiples ángulos. Usando una onda telequinética, Luke esquivó el puñetazo, que pasó a escasos centímetros de su mejilla derecha. El rostro de Atlas mostró sorpresa ante la impecable evasión de Luke. Prepárate, Gorgona, dijo Luke, apretando su puño izquierdo y concentrando una gran cantidad de energía telequinética. En un movimiento fluido, lanzó su puño hacia arriba y le dio un golpe directo en la barbilla a Atlas. El impacto resonó como un martillo que golpea un yunque. Las ondas telequinéticas condensadas explotaron al contacto y liberaron un poder tremendo. Atlas fue lanzado hacia arriba, volando más de 10 metros en el aire. Luke saltó, usando su telequinesis para igualar la altura de Atlas.
Luke giró rápidamente en el aire y le dio una patada en el estómago a Atlas, que salió volando como un muñeco de trapo. La patada también estaba cargada con ondas telequinéticas, lo que amplificó la fuerza del golpe. Atlas se disparó horizontalmente y su velocidad atravesó los árboles que se interponían en su camino. Cada árbol que tocaba se hacía añicos bajo la fuerza y, a medida que avanzaba, su velocidad disminuía gradualmente. Finalmente, se estrelló contra el tronco de un árbol enorme, donde quedó inmóvil. ¿Cómo es posible?, pensó Atlas mientras se limpiaba un poco de sangre de la pálida boca. A pesar del poderoso ataque, solo había sufrido heridas menores, en comparación con las que habría sufrido un humano normal, que quedó completamente pulverizado e irreconocible. Se levantó, sintiendo un dolor en el estómago, y comenzó a caminar hacia Luke, que estaba a más de 30 metros de distancia. Atlas estaba desconcertado por la habilidad de Luke para esquivar su ataque. Ni siquiera el hijo de su jefe, un genio, podría repetir tal hazaña con los ojos vendados. No, incluso un adulto marginado tendría dificultades para tener tales reflexiones con los ojos vendados. Solo si es alguien muy poderoso podría esquivar el ataque. A menos que no, imposible, y pensó Atlas, una nueva idea formándose en su mente. Un clarividente podría replicar esa hazaña, pero el jefe dijo que podría poseer un aura azul como su madre. ¿Se equivocó el jefe? Sí, debe ser eso. Debe tener telequinesis y clarividencia. No hay otra explicación, razonó Atlas. Esa parecía la conclusión más lógica. Gracias a su clarividencia, el chico probablemente los había visto sin que ellos se dieran cuenta. Eso explicaría cómo Luke podía luchar con los ojos vendados, sin necesitar sus ojos y evitando la petrificación. En cuanto a las pruebas que reunió, Luke debe haber encontrado una manera de hacerlo. Milímetros, el daño es mejor que antes, pensó Luke, flotando a más de 20 metros de distancia mientras observaba a Atlas, quien se había detenido y lo estaba mirando fijamente. ¿Qué pasa, anciano? ¿Te preocupa enfrentarte a un usuario de aura dual?, preguntó Luke con una amplia sonrisa. Entonces, posee un aura clarividente, no telepática como pensaba el jefe. Eso aclara las cosas, pensó Atlas, sintiéndose más aliviado. Cuando su jefe le dijo que Luke tenía el aura azul de su madre, lo tomó como una verdad, ya que su jefe rara vez comete errores. Tus dos auras son admirables, pero solo prolongarán tu sufrimiento, dijo Atlas, volviendo a su comportamiento tranquilo e indiferente. Luke sonrió levemente, preparándose para la tercera ronda. Ya había ganado 2. Su confianza era alta. Por fin, se enfrentaba a un oponente digno contra el que podía desatar todo su poder.